Hola oyentes de Radio Sefrad, volvemos a encontrarnos aquí en Jaque a la Mente, siempre con René Mayer. Hola René, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a seguir o terminar de hablar, mejor dicho, del jugador al que más programas le hemos dedicado de toda la serie que hemos hecho sobre ajedrecistas judíos. Sí. Y es quizás el ajedrecista judío menos judío de todos, porque es bastante antisemita incluso. Sí, vamos a empezar hoy el programa justamente con todas las declaraciones antisemitas por las que se brilló el súbdito americano Bobby Fischer. Nacionalizado islandés después. Nacionalizado islandés al final, cuando era un prófugo indeseable para muchos. Bueno, Fischer se sabe que, claro, dada su psicología bastante peculiar, con toques de paranoia, pues obviamente no es de extrañar que emitiera a lo largo de su vida muchas declaraciones de lo más terrible y antisemitas, por supuesto, entre otras. Y esto que su madre había dicho en el 62, había declarado que era de origen judío, es decir, renegó absolutamente de su condición potencial de judío y arremetió de una forma escandalosa a veces. Y su padre también lo era, ¿no? Su padre no lo sé, pero su madre sí, no estoy muy seguro. Bueno, en fin. Pero la que lo crió fue la madre. O sea, la madre, sí. Entonces, bueno, se sabe que ya desde los años 60 ya albergaba un odio generalizado hacia los judíos. Incluso hay un Jan Hein Donner, que fue alcalde de Ámsterdam y gran maestro de ajedrez, declaró a raíz del campeonato internacional que hubo en Bled, en Eslovenia, que vio cómo idolatraba a Fischer a Hitler y leía todo lo que le caía en sus manos. Y entonces dijo, claro, el antisemitismo que profesaba Fischer era de un tipo especial, es de una mente cortada de la realidad, no es un antisemitismo basado en hechos concretos, digamos. Un antisemitismo abstracto, un odio irracional que perduraría toda su vida. Había dicho que su madre era judía. Después, en 1962, en el curso de una entrevista, negó la condición judía de su madre y escribió incluso una carta a la Enciclopedia Judaica insistiendo en que quiten su nombre porque me representan fraudulentamente o rápidamente. me representan como un judío que no soy. Bueno, se sabe que en los años 80 adoptó una actitud negacionista frente al Holocausto, diciendo que no había existido, que era una farsa. Eso aunque no tengas una madre judía, tampoco es muy normal. Y entonces dijo una frase que muchos recuerdan, definió a Estados Unidos como una farsa controlada por judíos bastardos, circuncidados y de nariz anchuda. Bueno, ¿qué se puede esperar de una actitud tan inteligente y tan abierta hacia los demás? Así era Fischer. Bueno. Es que los demás era él mismo, ¿no? Sí, un odio absolutamente irracional, unas manías
persecutorias absurdas. Él se veía en el transcurso de una emisión de radio, porque él comunicaba mucho, principalmente cuando se retiró del ajedrez, se hacía público sus opiniones a través de las emisiones de radio, tanto en Hungría como en Colombia, en Islandia. ¿Pero sobre ajedrez o opinaba sobre la vida en general? Tertuliano. Sí, era un tertuliano. Entonces, él, en 1999, en Budapest, en una radio húngara, le entrevistaron y afirmó que era víctima de una conspiración judía internacional. Bueno, otro tanto ya, de tantos que... y leyó un libro... Perdón, y eso que todavía no habíamos hecho este programa, que también va de ajedrecistas judíos. Ya. Hubiera dado una pataleta de ese. Y hubiera dicho, y encima me hacen 6 capítulos. Sí, él hubiera reaccionado, está probablemente reaccionado desde su tumba contra este programa, pero lo siento, Bobby, es nuestro deber aclarar todo lo que concierne la vida de los grandes jugadores, porque Bobby Fischer fue un extraordinario jugador. Bueno, se sabe que leyó un libro del conde Sheriff Spiridovich, que llevaba como título El gobierno mundial secreto, donde supuestamente los judíos también... Bueno, en fin, le cerraron en Estados Unidos su cuenta de la UBS, la Unión de Bancas Suizas, porque no había pagado impuestos, subastaron sus pertenencias, y él siempre decía que era la mafia judía, la conspiración judía que estaba detrás de esto. Uh-huh. O sea, todo lo que pasaba alrededor llevaba la marca de los judíos, todo lo desagradable. En su biblioteca no podía faltar, obviamente, libros tan populares como Mein Kampf de Hitler, los protocolos de los sabios de Sion, ¿Cómo no? La Biblia del hombre blanco, que es una... Esa no la conozco. Es una tirada fascista total. Y bueno, un libro de Ben Klassen, La religión eterna de la naturaleza. Son todos por el estilo. Libros absolutamente segregacionistas, racistas e impresentables. Una persona inteligente no debería leer esto, pero bueno, Fischer era inteligente para algunas cosas y para otras era bastante obtuso, obviamente. Bueno, tan obtuso que en su agenda le encontraron una anotación del 13 de diciembre de 1999 en el que decía: It's time to start randomly killing Jews. Ya ha llegado la hora de matar los judíos al azar. Bueno, y sin embargo Fischer se llevaba bien con los jugadores y grandes maestros de origen judío. Esto era, bueno, un odio, en fin, de una persona alterada, obviamente, para mí. Sí, no. Es un antisemitismo sin ninguna base lógica. Uh-huh. Es de una mente enferma. Y bueno, no solamente era antisemita, era también antiamericano y antiisraelí. La prueba, en una entrevista justo después de los ataques de septiembre del 2001, Fischer no encontró otra cosa más apropiada que decir que se alegraba mucho del ataque, que hubiera tenido que ocurrir mucho antes, y aplaudo este acto. Justo lo que los americanos quieren oír. Como pretexto decía que Israel junto a Estados Unidos han estado masacrando a los palestinos durante años. Bueno, él mezclaba
Sí, sí. cosas que oía, con cosas de su propia cosecha, y en fin, esto es lo que... Eso es se puede hacer uno una imagen muy concreta de cómo opinaba este señor. Ujú. Bueno, llegamos aquí sí, también él proponía que debía haber un golpe de Estado en los Estados Unidos, le quería mucho por esto, desde luego. eh, que el país debería ser administrado por los militares tras un golpe militar, porque Estados Unidos, y que había que cerrar todas las sinagogas y arrestar a todos los judíos y ejecutar a centenares de líderes judíos. Bueno, son sus pensamientos. Vamos a ver ahora el final de su vida, cuando vivió en Japón. Sabemos que vivió en Filipinas y en Japón. Y en julio, el 13 de julio exactamente de 2004, en el aeropuerto Narita de Tokio, cuando se disponía a volar a Manila, Filipinas, le arresta la policía japonesa bajo el pretexto de que su pasaporte no es válido. Fisher decía que sí, que su pasaporte lo habían actualizado en el 2003, había sido emitido en 1997 y que por lo tanto, bueno, parece ser que hubo golpes, acabó en la cárcel con algunas heridas de las que se quejó, y Estados Unidos, desde luego, había revocado su pasaporte en noviembre a raíz de lo que había ocurrido en Yugoslavia, donde había jugado a pesar del embargo y había escupido en un documento oficial americano también para Masinri, de modo que le pidieron, estuvo 16 días en custodia. En ese momento, un periodista canadiense que estaba basado en Tokio, un tal John Bosnich, montó un comité para liberar a Bobby Fischer, hacer ruido, porque decía que era Víctima. víctima, etcétera. Bueno, Boris Spassky, su rival, Pero amigo. amigo, escribió una carta al presidente Bush pidiendo gracia o caridad para Bobby Fischer, y dice, y si no es posible, por lo menos que le dieran un tablero de ajedrez en su celda. Ah. Bueno, al final Fischer se sabe también que había estado viviendo, no se sabe muy bien porque la vida sentimental de Fischer es muy oscura, por no decir muy poco ortodoxa. Había vivido con Miyoko Watai, que era la presidenta de la Federación Japonesa de Ajedrez, y bueno, en todo este caos en Japón, él solicitó la nacionalidad alemana, puesto que su padre era de ascendencia alemana, y apeló al secretario de Estado americano Colin Powell para que le ayudara, pero bueno, el Ministerio japonés de Justicia se negó y ordenó su deportación a Estados Unidos. Sí, Tenía un aspecto, la verdad, lamentable. Fischer se hubiera podido confundir con un bum, un vagabundo de esto, sí. porque presentaba un aspecto terrible. Entonces, en enero de este año, Fischer escribió también una carta al gobierno de Islandia para solicitar la nacionalidad islandesa, puesto que había jugado en Reykjavik. Pero solamente porque había jugado ahí. Sí, entonces en el Parlamento islandés, bueno, hubo sentimientos encontrados y decidieron darle lo que es el pasaporte de extranjero. Uh-huh. Pero esto no era suficiente
finalmente le acordaron la nacionalidad, la ciudadanía entera, de modo que en reconocimiento de su match de 1972 que dio mucha popularidad a Islandia, no hay que olvidarlo, porque esto llegaron todos los medios y reporteros del mundo entero en aquella época. Nunca se habían visto tantos aviones en el aeropuerto de Reykjavik. En esta isla tan nórdica nunca se había visto un acontecimiento tan importante. Y bueno, entonces llega a Reykjavik Fischer en marzo del 2005 y viviría ahí 3 años solo antes de morir. Pues se sabe que llevaba una vida recluida y vivía en el mismo edificio que un amigo, Gardar Sverrisson, y se llevaba muy bien con la esposa de Gardar y con los hijos, y también tuvo amistad con un ajedrecista que era psiquiatra, que después habló de Fischer, bueno, en lo que se podía hablar, y finalmente, bueno, murió. Bueno, hay que decir que protestó Fischer en 2005 también, porque todas sus pertenencias, ahí se ve que es una persona enferma, según él, valían cientos de millones de dólares, y que habían sido liquidados por la Unión de Banca Suiza, y eso no es verdad. Yo oí una entrevista una vez en la que él decía, en una entrevista hecha en Filipinas, decía que había cosas valiosísimas como el cómic número 1 de una colección rara. Entonces se enrollaba con esto diciendo que no tenía valor. El entrevistador quería cambiar de tema, pero él proseguía, no, pero el número 2 también tiene... Bueno, en fin, yo recuerdo que era una catástrofe. Una locura. Una locura este hombre que finalmente murió en condiciones terribles, porque el 17 de enero de 2008, es decir, solo estuvo 3 años viviendo más o menos recluido en Islandia, y murió a los 64 años. Es una edad muy notable para un ajedrecista. 1 año por casilla del tablero. Ah, mira tú, ¿por dónde? Sí, ahí hay algo. Murió de un fallo renal, ya lo vimos al principio, porque no quiso que le operaran, se obcecó, prefería los métodos naturales, y bueno, ya se sabe que en algunas enfermedades esta actitud lleva a la muerte, a la catástrofe. Solamente vamos a terminar diciendo que Fischer tuvo aportaciones valiosas en cuanto al ajedrez, obviamente a nivel de la teoría, pero bueno, yo paso, es decir, su libro, mis 60 memorables partidas, es extraordinario, es todavía un clásico, aportó mucho a la teoría de finales, era un excelente finalista, hizo muchas investigaciones en el campo de las aperturas, pero bueno, hay 2 aportaciones tecnológicas, digamos, técnicas, que sí merece la pena mencionar. La primera es el reloj de Fischer. Él, en 1988, Fischer inventó y patentó un nuevo tipo de reloj, que era, incorporaba un incremento, porque hasta la fecha los 2 jugadores cada jugador tenía 2 horas y media. Y cuando se acababa el tiempo, podías perder por tiempo, aunque tuvieras una posición ganadora. Era un factor decisivo. Entonces, Fischer consideró con justicia que esto no era un proceso correcto. Tener una posición ganadora y perder porque te faltan 1 minuto o 30 segundos para rematar, no. Entonces, inventó un reloj que es el que se utiliza hoy en día en todas las competiciones, que añaden
15, 30 segundos después de cada jugada. De modo que si llegas a tener una posición ganadora y juegas muy rápido, te da tiempo a rematar, puesto que te añaden cada vez 30 segundos a cada jugada, a cada jugador. Ujú. Estoy al borde del colapso, me quedan 5 segundos, juego y ya tengo 35 segundos para la próxima, etcétera. Y así esto permite rematar posiciones totalmente ganadoras y no perder por tiempo. Esto fue una aportación. La otra fue el concepto de Fischer Random, Fischer azaroso, digamos, su invento del ajedrez 960, en que se quejaba mucho Fischer de que la teoría, el estudio, la preparación de laboratorio estaba matando el ajedrez. Decía, hoy en día un niño de 14 años que se prepara le ganaría a Capablanca. Debido a sus preparaciones teóricas. Entonces él estaba muy asqueado, decía que el ajedrez era una porquería y para eso proponía que a la salida se cambiara al azar las piezas, la posición de las piezas. Los peones seguirían igual, pero la torre que está en A1 y H1, podían encontrarse en medio del tablero. El rey, que normalmente está en E1, pues podía estar en B1, la dama... Pero de los dos lados. De los dos lados, al azar. Es como hacer un ajedrez alternativo. Una rifa de las piezas al principio para evitar cualquier tipo de preparación teórica y para demostrar la valía del jugador, independientemente de su preparación frente al tablero. ¿Y se juega de esa manera? Hay una fórmula, pero todavía no es popular. El ajedrez tradicional es el que impera. Claro. Pero esto es un buen... Hay otro método... Sería como jugar al fútbol con una pelota cuadrada. Mira, hay una alternativa que me propusieron y que es interesante, que en la posición tradicional de siempre, que se imponga la apertura al azar, sin que lo sepa, es decir, en el momento de la partida, me toca jugar contigo, hay 500 aperturas, por ejemplo, cojo un papelito, pone apertura Nimzo India hasta 3B4, D4, D5, caballo, etcétera, tal, alfil B4. A partir de la cuarta jugada empiezas a jugar. Te imponen la apertura. Ajá. Y además la subvariante muchas veces, para que haya 500, digamos, elecciones posibles. De modo que no te puedes preparar. Si tienes que jugar una Nimzo India o un gambito de dama o lo que sea, no puedes elegir. Esto es una forma, digamos, muy buena y que no altera, porque hay que reconocer que la disposición de las piezas en el tablero tienen su lado armónico y tienen su función. Es decir, no están así al azar colocados. La torre están en sus sitios, los caballos también, los alfiles, tienen su armonía. Y por eso es un juego que ha subsistido tanto tiempo, claro, y crea tanta pasión. Bueno. Y seguiremos hablando de esa pasión, pero con otro protagonista dentro de 2 semanas. No, solamente quisiera terminar diciendo que lo que decía Fischer se ha comprobado estos días, que el ajedrez está un poco oliendo mal. Se está jugando ahora en Londres el Campeonato Mundial Carlsen-Caruana, y de las 12 partidas que han disputado, las 12 han terminado en tablas. No todas eran partidas insulsas, hubo partidas muy buenas como la 8, la 10, pero ayer hubo un escándalo, porque el campeón, Magnus Carlsen, teniendo una posición interesantísima y dominadora, y el otro sometido a problemas de tiempo, le quedaban 8 minutos para 9 jugadas, de modo que el otro le podía haber
buscado las cosquillas fácilmente, le ofreció tablas el campeón mundial en este. Y eso causó la indignación general. ¿Por qué? Porque este señor... Huele a tongo. No, bueno, decían coitus interruptus y huele a tongo, pero no es tongo, es que Carlsen prefiere asegurar pensando que es mejor en las rápidas, porque ahora el desempate va a ser con partidas a 25 minutos o a 30 minutos, 4 partidas. Yeah. Y piensa que tiene más probabilidades que el otro. Sí. Pero esto es una cobardía. Esto no lo hubiera hecho nunca Fischer. Ahí hay que reconocer, porque él tenía su aspecto asesino, y la frase que le caracterizaba es cuando sometía a presión a un enemigo, decía, I like to hear them shriek. Me gusta oírles... Crujir. Sí, crujir o algo así. Chirriar. Chirriar. Bueno. Esto para comentar la actualidad, que es importante. Bueno, dentro de 2 semanas volveremos con otro personaje seguramente no tan apasionante como Fischer, pero sí del mismo nivel, por lo menos a nivel ajedrecístico. Muchas gracias, René Mayer. Bueno, de nada.